La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora el contacto es con la licenciada Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, para hablar sobre este rechazo que han dado al proyecto de ley orgánica de educación intercultural, al reglamento que se ha presentado, o al menos el que se ha conocido en estas últimas horas, y también el pedido de salida de la ministra de Educación, María Brown. Licenciada Vargas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto Yepes te saluda. Muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos escuchan. En efecto, la Unión Nacional de Educadores ha rechazado este proyecto de reglamento porque consideramos que es una contrarreforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ayer el viceministro decía que cómo es posible que rechacen un proyecto, precisamente lo que usted acaba de mencionar. Ustedes están tomando acciones en base a un borrador. Bueno, nosotros estamos tomando acciones porque resulta que en este borrador, en este proyecto, se está avalizando lo que ya están aplicando en educación. Por ejemplo, avaliza el acuerdo 10A, avaliza el acuerdo 011, en donde se ha reformado la malla curricular, perjudicando a los 3.500.000 estudiantes. Este acuerdo ministerial se lo viene aplicando desde el mes de febrero y está avalizado en el reglamento. Entonces eso significa que van a continuar con esta política de perjuicio hacia la niñez y adolescencia. Son periodos pedagógicos que han sido reducidos. Por ejemplo, en el horario, si revisamos el horario de los estudiantes del año anterior, comparamos con el de ahora, son de matemáticas, 5 horas a la semana se reduce a 3. Lo mismo en naturales, en sociales, en lengua, en educación física se rebaja 3 horas pedagógicas, en inglés se les rebaja 2 horas. Cuando la ley dice claramente que debe haber un plan de nivelación pedagógica y ese plan no existe. En el reglamento no se habla nada de la nivelación que necesitan los estudiantes y en lugar de ampliar se está reduciendo. La UNESCO dice claramente que en la investigación que ellos realizan determinan que hay un deterioro en la capacidad de aprender a leer y a escribir y en las operaciones matemáticas. Y con esta reducción, ¿les vamos a ayudar realmente a los estudiantes a salir de este atraso que tienen por producto justamente de la pandemia? Es la pregunta que nosotros le hemos hecho a la ministra de Educación, que nos indique los estudios técnicos que avalizan una reforma inconsulta que no tiene las propuestas presentadas ni de los estudiantes, de los padres de familia, ni de los maestros. En el caso del Ministerio de Educación han dicho que, insisto, se están pronunciando respecto de un borrador, además de un proyecto de reglamento que ha sido socializado suficientemente entre varios sectores. Ahora rechazar, ahora cerrando vías en algunas provincias, y ¿no es mejor acercarse, no es mejor intentar entregar sus propuestas, ser parte de esta socialización? Por supuesto que eso es lo mejor y lo hemos hecho. Si bien es cierto, el 13 de abril, con la bofetada que dio el gobierno, el presidente de la República, al vetar el informe de la Asamblea Nacional respecto de la equiparación salarial, abandonamos Carondelet. Sin embargo, una vez superado, una vez que la Corte Constitucional por tercera vez ratificara que este es un derecho, nosotros hemos ido al Ministerio de Educación para presentar las propuestas. Se nos dijo que se nos iba a socializar, nunca se nos llamó. Y a pesar de eso, nosotros entregamos en 2 o 3 ocasiones propuestas que no han sido recogidas. La semana anterior nosotros hicimos una movilización, vinieron representantes de todo el país para entregar el análisis, las observaciones y nuevamente entregar propuestas para que esta ley se pueda ejecutar considerando la naturaleza de la ley orgánica que fue reformada y sobre todo tomando en cuenta el interés superior del niño y adolescente. Fuimos recibidos, sí, en el Ministerio del Interior y en eso quedamos
en que el día lunes a las 2 de la tarde iniciábamos una mesa técnica con los juristas para ir analizando, porque sí, encontramos que hay violación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hay violación a la Constitución y hay violación a los tratados internacionales. Y entonces nosotros queríamos demostrar, obviamente, lo que habíamos encontrado e insistir en las propuestas que nosotros teníamos previsto. Sin embargo, se ha suspendido el diálogo. Entonces, ¿quién está violentando los derechos? Es el gobierno, al tener estos oídos sordos con quienes hemos entregado propuestas que están justamente plasmadas en la Ley Orgánica de Educación, que en esta crisis necesitamos un cambio profundo, pero el reglamento, el borrador como está, es un impedimento realmente. Especifiquemos las propuestas que ustedes han presentado y que, según usted, no han sido tomadas en cuenta. Por ejemplo, la malla curricular no puede ser reducida a las horas pedagógicas para los estudiantes. Otro de las cosas que nosotros decimos, que el bachillerato por especialidades tiene que ser eso, un bachillerato por especialidades, de tal manera que la orientación vocacional que habla la ley sea un hecho. No se habla nada de la orientación vocacional, por ejemplo, y seguimos con el bachillerato general y unificado. Lo único que va a cambiar es que en el título del bachiller se le va a ubicar mención en, y eso no es un cambio profundo, eso es un cambio de forma, pero más no un cambio de fondo. Ahora que el 40% de la población mundial está afectada por la fatiga de la pandemia y también que hemos venido de un periodo sedentario, el Departamento de Consejería Estudiantil, donde están los psicólogos, los trabajadores sociales, no ha sido reorganizado. No hay un nuevo modelo de este departamento para que atienda la salud mental de los estudiantes. Y en ese caso, pues, en el departamento de ese se dijo que se debe contratar profesionales especializados. No habla absolutamente nada. A pesar de que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la no repetición, dice que en las instituciones educativas se dicte la educación integral en sexualidad y mecanismos de prevención para prevenir todo tipo de violencia, en especial violencia sexual. No se habla nada en el reglamento, y la ley también contiene específicamente, expresamente lo dice, que debe haber una asignatura, y no hay. En la malla curricular no consta una asignatura de prevención de sexualidad integral. No hay la materia de cívica, no hay la materia de ética, no hay computación. Entonces, ante esta situación, por supuesto que el magisterio rechaza este proyecto porque no está respondiendo a las necesidades de la educación en este momento. Y claro, es un proyecto borrador, pero que está balizando lo que ya está sucediendo en este momento, cuando se habla de la optimización de la plantilla docente y reforman el artículo 117, lo están reformando en el tema de los maestros. Y se nos aumenta una actividad que a ellos les llaman complementaria, sin entregarnos capacitación, sin entregarnos insumos, sin entregarnos espacio físico para poder realizar esa actividad, que siendo ilegal porque está reformada en el artículo, pero eso responde justamente para no ocupar las partidas que están congeladas, las partidas de los maestros que se jubilaron. Son alrededor de 20,000 partidas que tienen financiamiento y los tienen congeladas en el Ministerio de Finanzas. Tienen que convocar, al ser desdobladas, tienen que convocar a 30,000 maestros y no lo hacen. Licenciada Vargas, me da la impresión... Me da la impresión que en la propuesta que ustedes plantean, básicamente lo que ustedes intentan es un retroceso en una malla curricular que ha generado algunos cambios en los últimos años. Se ha intentado hacer evolucionar un poco en sistemas que ya caducaron. Bueno, la reforma a la malla curricular no puede reducirse la pedagogía en el aula. No puede haber una reducción de horas pedagógicas. Se puede cambiar el método, la metodología, pero no se puede reducir la pedagogía y cambiarlo con el trabajo administrativo a los maestros. Pero todo esto según la Unión Nacional de Educadores.
Perdón. Pero todo esto según la Unión Nacional de Educadores, que no es precisamente un ejemplo de cambio de políticas nuevas. Nosotros estamos indicando lo que se debe recoger, lo que debe tener, debe contener. Hay una resolución de la Corte Interamericana, la ley lo dice, y no hay, por ejemplo, esos mecanismos para ir disminuyendo la violencia desde los espacios educativos. Hay que educarles a los niños, y entonces esto es nuevo y esto hay que incrementar. Debemos incrementar, los cambios deben ser profundos, pero no es reduciéndole justamente estas horas pedagógicas a los estudiantes. ¿A cambio de qué? Si no hay los recursos, no hay la capacitación. Entonces aquí hay que priorizar la educación, pero invirtiéndole para que sea una educación de calidad. Otra de las cosas que está pasando ya en este momento y que le están avalizando con el reglamento es que no están entregando a todos los estudiantes los uniformes, no están entregando a todos los estudiantes los textos ni la alimentación. Se está reduciendo la entrega de estos 3 elementos. ¿Y qué dice el reglamento? Le avalizan y dicen que serán entregados siempre y cuando haya la disponibilidad. Es decir, van a decir no hay disponible y qué pena, ya se va a ir reduciendo cada vez más la entrega de estos insumos que son necesarios para los estudiantes. Estamos hablando que muchos estudiantes el único alimento que tienen es el que reciben en la institución educativa y esto lo quieren reducir. Y estamos de acuerdo en que se ha mostrado un abandono respecto del tema presupuestario principalmente para el sector de la educación. En eso creo que no hay discusión. Hemos sido testigos también como periodistas, como medios de comunicación, de las condiciones en las cuales están algunos centros educativos en varias provincias del país. En el tema del presupuesto estamos completamente de acuerdo, pero de ahí a las propuestas que nacen de la Unión Nacional de Educadores, si es que ustedes rechazan el reglamento, la opción, en lugar de tender puentes, en lugar de buscar salidas, cerramos vías. Bueno, nosotros hemos presentado propuestas, hemos estado presentes en la reunión que se fue convocada, pero lamentablemente es el gobierno quien está cerrando el camino al diálogo, a las propuestas. Estamos nosotros hablando de la educación, del presente y del futuro, no solamente de los 3.500.000 de ecuatorianos, sino de todo el país, porque invertir en educación lo dice la UNESCO, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, se lo dice a nivel mundial, que si no se invierte en educación difícilmente se va a salir inclusive de la crisis económica. Por tal razón, la inversión en educación y que sea una educación de calidad es prioritario en este momento, es prioritario. Y la transformación de la educación inicia con el docente, con esa revalorización docente que ahora con el reglamento, como dije, le están reformando, están aumentando actividades al maestro, actividades administrativas, le están sacando a la pedagogía del aula y no se quiere cumplir a cabalidad con 3 sentencias de la Corte Constitucional en el tema de equiparación salarial. Aspiramos y esperamos que se cumpla con la inversión necesaria, como hemos insistido, por parte del gobierno, por parte del Estado, en el sector educativo, que se mejore la calidad de la educación y principalmente también que no se politice el tema que lamentablemente ha sido ampliamente politizado durante décadas. Licenciada Vargas, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias, ha sido la licenciada Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, hablando sobre el rechazo de esta organización al proyecto de ley orgánica de educación intercultural, al reglamento, un borrador de reglamento sobre el cual han hecho algunas observaciones y producto de este rechazo han cerrado vías en algunas provincias del país. También el pedido de la salida de la ministra de Educación, María Brown, a propósito de las demandas del sector educativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.